Buenas tardes, señoras y señores. 3 de septiembre, otro día más de vendimia en un sector que ve amenazado su futuro, especialmente en la estructura de vaso y de los secanos. La falta de mano de obra, como se está viendo en estas jornadas, también esta campaña, cada vez más acuciante. La dificultad de dar continuidad a las explotaciones por falta de relevo generacional y también el problema del acceso al agua ponen en serio riesgo de abandono, especialmente a esa estructura más tradicional frente a la viña en espaldera, que sigue creciendo con las ayudas de reestructuración y todo más allá de los problemas comerciales o del bajo consumo del vino. La mecanización y la reestructuración han permitido hasta ahora sortear en parte el problema laboral, el de los costes, pero sigue siendo importante en la superficie de la región el vaso, como decimos hoy, que todavía es la mitad de la estructura productiva. A medio plazo, Cooperativas cree que ese riesgo de abandono es creciente. Entonces hay que recurrir, lógicamente, a gente de extranjeros, principalmente de Rumanía, que eso sí tiene sus papeles, pero hay otros trabajadores de otros países que no consiguen los papeles. Y es lo que yo reivindico, que al menos en época de recolección se le faciliten para que puedan cubrirse esas campañas. Cuando yo era joven, la vendimia era época de júbilo y ahora es una época de miedo, como los exámenes para los estudiantes, que queremos que pasen pronto, a ver si hemos aprobado, a ver si se ha dado bien y salir cuanto antes. Si queremos que los jóvenes se queden es porque hay una rentabilidad, es porque hay un cultivo que ofrece posibilidades de ganarse la vida. Esos viñedos que no pueden soportar esta situación de clima, pues van a tener difícil continuidad. Bien, como ven, el debate es también más amplio, relacionado incluso con el cambio climático. En este miércoles hay otras noticias relacionadas también con la viña y el vino, con los mercados de cereal y con el futuro de la nueva PAC. En estos titulares avanzamos algunas ideas. La denominación de origen La Mancha recibe el visto bueno de la Consejería de Agricultura para poder elaborar vinos de baja graduación y vinos de licor, como había planteado el Consejo en una modificación de sus normas de producción. Con este cambio, las bodegas quieren cubrir un nicho de mercado creciente, como el que representa también el de los espumosos de Gran Vas, otro cambio que deberá autorizar la Unión Europea. Guadalajara da por finalizada la recolección de cereal que la SAT Coagral eleva a 120.000 toneladas de grano, un 20% más que el año pasado, con un incremento de avena y también de hieros por los ecoregímenes. En Ciudad Real, la lonja retoma el seguimiento de un mercado muy paralizado y con precios bajos para cebadas y trigos por la presión de mercancía de terceros países. Un 70% de la cosecha sigue en depósito o en almacén. En Granada, el ministro de Agricultura ha defendido la necesidad de crear un frente común entre el Gobierno, las comunidades autónomas y todo el sector agrario nacional contra el recorte presupuestario en la próxima PAC. Antes de inaugurar el 15º Congreso de Economía Agroalimentaria, ha asegurado que el acuerdo final que adopten los jefes de Estado y de Gobierno será laborioso y complicado. Ya finalizó la siega del cereal, está prácticamente hecha en toda la región, pero quedan todavía parcelas como esta por recoger, de las que se acogieron a los ecoregímenes, por ejemplo, de espacios de biodiversidad que desde el día 1 de septiembre se pueden cosechar. Es el caso de Manuel Villarrubia, nos manda el vídeo desde Mora, en Toledo, ahí está rematando esas explotaciones. En Guadalajara, incluso en las zonas más tardías, dan también por finalizada la recolección del cereal, aunque algunos agricultores como Manuel también están allí segando esos espacios de biodiversidad que tenían la limitación del 1 de septiembre hasta el 1 de septiembre. Eso nos apuntan desde la Asociación Provincial APAC, si no se lo han comido ya la fauna silvestre. Aquí la SAC Coagral ha hecho un balance provisional para este programa. 120.000 toneladas se han cosechado en la provincia, lo que representaría un 20% más de cosecha. La primavera generosa en lluvias se ha notado en los rendimientos, sobre todo de trigos y también de cebadas. Han recepcionado más avenas este año, dicen que tienen menos costes y mejor manejo para el agricultor, y también han dado entrada a más hieros, en este caso por ser una de las opciones más generalizadas en los ecoregímenes de la PAC. Finaliza así la campaña en la provincia. En Ciudad Real, la lonja ha celebrado sesión de precios para actualizarlos. Desde el 1 de agosto estaban prácticamente invariables y no ha habido reuniones. La presión de toda la mercancía que están llegando a los puertos de fuera de países terceros, especialmente trigo y maíz, estaría arrastrando en este momento las cotizaciones. Han ido vendiendo escalonadamente, pero poco, porque los precios también, desgraciadamente, han roto muy bajos. Es un precio también de cereal que está por debajo de costes y, lógicamente, la gente tiene expectativas o quiere
esperar a ver si recuperara precio. Lo que pasa que hoy los mercados internacionales, las noticias que tenemos, las importaciones y lo que va a llegar a partir de ahora, 1 de septiembre, de maíz y trigo de importación, de tal, hacen que la expectativa no sea muy buena. Esta información se le traslada de una manera continua, o sea que el agricultor está informado. Entonces ahora ya cada uno tiene opción de vender cuando él quiera. Pero vamos, seguimos teniendo más del 70% todavía de la mercancía en depósito. El calentamiento global es una realidad. Y adaptarse a un nuevo clima es posible. Agricultores contra el Cambio Climático patrocina este espacio. El porcino, ya saben, es una de las principales cabañas más consumidoras de piensos compuestos, de ahí la necesidad de importar también cereal en un país deficitario, a pesar de que esta campaña es más alta después de la primavera tan generosa en lluvias. El cebado en Mercolleda está casi 3 céntimos por debajo del último precio que vimos el miércoles anterior, en una media de 1,64 aproximadamente. En el caso del lechón, donde hemos visto semana a semana cómo ha ido perdiendo posiciones en esta lonja, la media que nos muestra precisamente en este miércoles es el mismo precio de hace 7 días, 40 euros, después de haber perdido, pues como decimos, prácticamente el doble de lo que llegó a cotizar. En el caso del ovino, como venimos contándolo aquí, los ganaderos siguen muy pendientes de la evolución de la lengua azul. Asaja Ciudad Real ha pedido hoy a la Consejería de Agricultura un plan integral de respuesta frente a la propagación de este virus y critica la inacción, dice, de la Administración regional frente a este escenario. El lunes 8 van a mantener una reunión con los ganaderos de la provincia para ver posibles reclamaciones. En Tomelloso, en Ciudad Real, precisamente el consejero ha respondido de esta forma a esa crítica. Lo lamentable es que al quedar voluntariamente la vacunación han habido muchísimos ganaderos, mayoritariamente, que han decidido no vacunar porque también tiene consecuencias la vacuna y ahora están desamparados, desprotegidos por esa actuación que no han querido hacer, con una subvención de la vacuna por parte de la Administración regional de hasta el 75%. Es decir, nosotros hemos puesto las medidas encima de la mesa, pero el sector no las ha aprovechado todo lo bien que entendemos deberían de poder haberlo hecho. Y lo peor es que haya gente que además intente instigar para animar a la confrontación cuando es algo que no tiene ningún sentido ni ningún futuro. Yo pido tranquilidad, pido responsabilidad, sigo manteniendo que la mejor defensa es la vacuna que está subvencionada por parte de la Administración y que cuando acabe el verano veremos a ver qué alcance final ha tenido. En estos momentos hay presencia en Ciudad Real, en Toledo y desde esta mañana confirmados en Albacete también casos. Estamos por debajo de los 100, de 5.300 explotaciones que hay en Castilla-La Mancha. Miramos también a Bruselas sobre el futuro de la PAC en Santander. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha abogado por defender una PAC fuerte sin recortes. Lo contrario ha dicho en un curso sobre los 30 años del Comité de las Regiones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sería desandar todo el camino recorrido. La política agraria comunitaria, que ahora se distribuye conforme unos criterios que se deciden en Europa, nosotros no nos podemos quejar como españoles porque salimos ganando, que no sea así. Que el dinero vaya al Estado y el Estado ya se las apañe con... Esto es literalmente desandar el camino andado. Es una forma de ir quitando cada día más dinero de la política agraria comunitaria, pero que en vez de hacerle a la Unión Europea la vayan haciendo cada país por su cuenta. Esto, francamente, es nocivo. Bueno, pues como ven, el debate va cogiendo cuerpo, aunque desde luego la negociación será larga. En este sentido, en Granada, el ministro de Agricultura, Luis Planas, también se ha referido a esa situación, ahora mismo con un recorte de un 20% que ha asumido la propia comisión, ha reconocido el propio comisario. El ministro ha dicho sentirse defraudado por la Comisión Europea. Los jefes de Estado y Gobierno serán los que tomen la decisión final. El camino, ha dicho el ministro, será complejo. Que me ha defraudado la propuesta de la Comisión Europea. Ya es un tema, sin duda, con una cierta preocupación. Y ahora tenemos que ser capaces de articular una posición nacional de España con las organizaciones agrarias y cooperativas y también con las comunidades autónomas. Pasado mañana viernes me reúno en Madrid con el Consejo Agrario, las 4 grandes organizaciones profesionales agrarias de España. El día 15 lo voy a hacer con todos los consejeras y consejeras de las 17 comunidades autónomas y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en algo fundamental que es precisamente en la dotación presupuestaria y la estructura del presupuesto.
Bueno, pues son las declaraciones, esa petición de frente común con las comunidades autónomas y el sector que ha hecho el ministro en un desayuno informativo antes de inaugurar el 15º Congreso de Economía Agroalimentaria en Granada. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, volvemos rápidamente con la vendimia y datos de interés. Hasta ahora. A vista de dron podemos apreciar cada vendimia cómo sigue cambiando la estructura productiva del viñedo en Castilla-La Mancha. Estos años, gracias a una reestructuración varietal que ha ido demandando el mercado o que ha forzado el devenir de los tiempos. Desde el año 2015 hemos sabido hoy que se han subido a espaldera otras 90.400 hectáreas con 332 millones de euros en este periodo, según ha recordado hoy el consejero de Agricultura en su visita a Virgen de las Viñas. Queda todavía mucho vaso, estamos al 50% entre un sistema y otro. La última encuesta de superficies del Ministerio es reveladora en ese sentido. Por lo que decíamos, el vaso sigue teniendo un peso específico en Castilla-La Mancha, pese al avance de la espaldera y de la viña en regadío, con producciones más estables siempre, aunque el acceso del agua se complica cada campaña más. Aquí tenemos el dato actualizado, más de 434.500 hectáreas en la región. Ha habido un sorpaso, como saben, del olivar, ya tiene más superficie el olivar que viña, el 51,5% en regadío, y por provincias, Ciudad Real y Toledo concentran el mayor volumen. Destaca la provincia ciudadrealeña con 154.451 hectáreas. Y aquí tenemos lo que tenemos en uvas blancas de las distintas variedades, incluidos los varietales, y de uvas tintas, fundamentalmente Tempranillo, Cencibel y Garnachas son las prioritarias, la Bobal igualmente, pero las blancas por encima de las tintas. Queremos que los jóvenes se queden, es porque hay una rentabilidad, es porque hay un cultivo que ofrece posibilidades de ganarse la vida. Entonces ahora mismo es una situación de transición, es una situación que va a cambiar en muy poco tiempo y entendemos que está relacionada única y exclusivamente con el acceso al agua. El cultivo se va a ver muy perjudicado, salvo que se encuentren vías de comercialización para valorizar esos vinos de poca producción. Y eso hoy por hoy, pues es lento, es complicado, es costoso y no sabemos hasta qué punto va a tener un desarrollo a medio plazo. Van más vinculadas a las nuevas variedades que son más atractivas por los consumidores, en las que se ponen esas variedades nuevas para poder vender mejor el vino, lógicamente. En este sentido es en el que pues los viticultores han venido demandando determinadas peticiones de variedades que hemos atendido en la medida de lo posible desde la Consejería para facilitar esa dinámica. Bueno, pues valoraciones también del consejero de Agricultura en la visita que decíamos ha realizado este mediodía a las instalaciones de la Cooperativa Virgen de las Viñas, donde también el trabajo se intensifica en estas jornadas de septiembre, con la llegada ya de los primeros lotes de uva blanca Irén. Y dentro de los bajos precios, pues tengo que citar a lo que ha caído los subproductos, que en estos momentos, los subproductos del vino, que son precios ruinosos. Esta bajada de precio en 2 años le ha supuesto al agricultor unas pérdidas de 3 pesetas por kilo de uva, y esto es importantísimo. Esto hay que luchar contra ello. Creo que llegaremos a un consenso, pero de luego si no se llega, nosotros tenemos que tomar las medidas que sean precisas para unirnos y estos subproductos elaborarlos nosotros y llevarlos, ¿verdad?, a una rentabilidad que sea interesante para el agricultor. A medida que se va generalizando la vendimia de estas variedades más autóctonas, también vamos viendo cómo se despliegan las cuadrillas en esas superficies que destacábamos hoy de vaso, cada vez con más dificultades, según algunos agricultores, que piden más flexibilidad a la hora de buscar esos trabajadores en campaña, al menos. Javier Soriano. La falta de mano de obra en el campo complica la gestión de la vendimia y de los viñedos, acelerando así la reconversión de las parcelas, aunque de momento con los datos de las cooperativas la superficie total está al 50% entre las plantaciones en vaso y las de espaldera. En el caso de José, en esta parcela está trabajando con un grupo de trabajadores con los que ya lleva vendimiando varios años. Se queja de la enrevesada legislación laboral y pide más facilidades a la hora de expedir los permisos de trabajo.
acaban de arrancar la campaña. Son casi unas 50 hectáreas de airén que este año están teniendo alrededor del 12% en cuanto al grado. Ya en cuanto a la cantidad, dice que las altas temperaturas del mes de agosto han provocado que a la uva le falte calibre y que tenga una merma de alrededor del 30% en la producción respecto a la campaña pasada. Con 16 días de ola de calor de forma ininterrumpida, que ha hecho que la uva se quede con el mismo grosor que tenía a últimos de julio. Entonces los racimos están bailando, no se han rellenado. Antes, hace ya muchos años, eran gente de local, autóctona, pero poco a poco hemos ido viendo como personal de la zona no se encuentra, gente cualificada que sabe, porque de otros años. Entonces hay que recurrir, lógicamente, a gente de extranjeros, principalmente de Rumanía, que eso sí tiene sus papeles, pero hay otros trabajadores de otros países que no consiguen los papeles. Y es lo que yo reivindico, que al menos en época de recolección se le faciliten para que puedan cubrirse esas campañas. Entonces, o tiene que ir de forma clandestina o con el riesgo consiguiente, y eso pues ningún agricultor lo queremos. Lo que queremos es que llegue la vendimia como ahora y sea una época de júbilo, no de miedo. Bueno, y un apunte más importante para las bodegas que pertenecen a la denominación de origen La Mancha. En el diario oficial de la región encontramos hoy la resolución de la Consejería de Agricultura autorizando algunos cambios en el pliego de condiciones para reconocer el concepto de vinos de baja graduación o vinos de licor. Queda pendiente también la autorización de espumosos en gran vas, que en este caso tendrá que hacer la Unión Europea. Cambiar la base regulatoria para que tengan las opciones de hacerlo como quieran. Muchas ya han buscado ese nicho fuera de la denominación de origen. Han buscado ya ese tipo de producto de baja graduación sin indicación de calidad. Nosotros lo que queríamos es que las bodegas tuvieran la opción de incluir esos productos también como vinos de calidad. Hay una demanda creciente en los últimos 10 años, pues los vinos de menor graduación, esos tipos de productos, pues se han incrementado mucho. Nosotros queríamos, sin perder lo que es el baluarte de la calidad, pero sí intentar que la gente pueda consumir esos productos bajo el amparo de la denominación de origen La Mancha. Vamos terminando, enseguida vemos la fotografía y el refrán. Les cuento que desde hoy arranca una programación especial con toros, así que no nos veremos esta tarde hasta la semana que viene, pero tienen esa programación especial, están ustedes desde luego convocados también. Así que vamos ya con esta tira de imágenes que vamos recogiendo a través del teléfono WhatsApp. Nos vamos ya con un refrán que dice que por San Gregorio la uva pisada y la cuba ventilada. Aquí lo dejamos, que pasen buena tarde, se quedan en compañía. Nos vemos ya mañana en el avance matinal con Aurora de Pablo sobre las 10 y al mediodía en la edición principal, que saben que también está en la plataforma CMM Play. La pueden ustedes buscar a través de su móvil, gratuitamente. Adiós.